La notificación llegó a las redes sociales como una declaración de guerra. Pastor Hernán Villamizar, líder de la mega iglesia Alfa y Omega en Medellín, con más de 15,000 seguidores en sus transmisiones dominicales, había lanzado un desafío público al padre Luis Toro. El mensaje era claro, directo, sin espacio para ambigüedades. 3 preguntas teológicas en vivo, ante cámaras, ante testigos. Una oportunidad para demostrar, según sus propias palabras, las contradicciones fundamentales del catolicismo. El video del anuncio acumuló 200,000 reproducciones en menos de 24 horas. Villamizar aparecía sentado en su oficina pastoral, rodeado de libros bíblicos, con una sonrisa que bordeaba la suficiencia. Sus seguidores inundaron los comentarios con emojis de fuego y proclamas de victoria anticipada. En los círculos protestantes de la ciudad, el evento ya se celebraba como un hito. Finalmente alguien confrontaría al controversial sacerdote católico, que durante años había defendido su fe con argumentos que muchos consideraban irrefutables. El padre Luis Toro aceptó el desafío con una sola condición. El debate debía ser público, transmitido en vivo, sin ediciones posteriores. Nada de cortes estratégicos ni manipulaciones de audio. La verdad completa, sin filtros. Villamizar aceptó de inmediato. Confiaba en sus años de estudio bíblico, en las decenas de debates que había sostenido en su congregación, en las 3 preguntas que había perfeccionado durante semanas. Preguntas diseñadas para acorralar, para exponer, para destruir los pilares de la doctrina católica ante miles de espectadores. El auditorio del Centro de Convenciones Plaza Mayor se llenó 2 horas antes del inicio programado. 2,500 personas ocuparon cada asiento disponible. Los pasillos se abarrotaron de quienes llegaron sin reserva, dispuestos a presenciar el enfrentamiento desde donde pudieran. Católicos y protestantes se mezclaban en una tensión palpable. Cada grupo identificable por los rosarios o las Biblias que llevaban entre las manos. Las cámaras de 5 canales cristianos de televisión capturaban cada ángulo del escenario. En redes sociales, el hashtag del evento alcanzó tendencia nacional. El escenario estaba dividido en 2 púlpitos enfrentados, separados por 6 metros de distancia. Entre ambos, una mesa con agua y micrófonos de respaldo. Detrás de cada púlpito, pantallas gigantes proyectarían las citas bíblicas en tiempo real. El formato era simple. Villamizar haría una pregunta. Tendría 5 minutos para desarrollarla. El padre Toro dispondría de 10 minutos para responder. Sin interrupciones, sin réplicas inmediatas. Al final de las 3 preguntas, habría un espacio para comentarios finales. Villamizar subió primero al escenario. Vestía un traje gris oscuro impecable, camisa blanca, corbata azul. Su presencia irradiaba seguridad, esa confianza que nace de quien cree poseer la verdad absoluta. Saludó con la mano hacia su sector del auditorio, donde sus feligreses respondieron con aplausos ensordecedores. Colocó sobre el púlpito una Biblia de estudio Reina Valera, edición con referencias cruzadas, márgenes llenos de anotaciones manuscritas. Junto a ella, 3 tarjetas blancas, una para cada pregunta. El padre Luis Toro apareció por el lateral opuesto. Sotana negra simple, sin adornos innecesarios. Llevaba únicamente su Biblia católica y un rosario enrollado en la mano izquierda. No sonrió, no gesticuló hacia el público. Caminó con pasos firmes hasta su púlpito, colocó la Biblia abierta frente a él, besó el rosario y lo guardó en el bolsillo de la sotana. El sector católico estalló en vítores, pero él levantó una mano pidiendo silencio. El gesto fue suficiente. El auditorio completo quedó en un silencio expectante, casi religioso. El moderador, un periodista neutral escogido por ambas partes, explicó las reglas una vez más. Respeto absoluto durante las intervenciones. Cualquier persona que interrumpiera sería expulsada inmediatamente. Las cámaras permanecerían activas sin pausa. Todo quedaba registrado. Revisó su cronómetro digital y dio la señal de inicio. La transmisión en vivo alcanzó pico de 120,000 espectadores simultáneos en las primeras plataformas. Miles más seguían el evento por canales secundarios. Villamizar tomó la primera tarjeta entre sus dedos. La sostuvo frente a él como si fuera un trofeo anticipado. Su voz resonó amplificada por el sistema de sonido, clara, pausada, cargada de intención. La primera pregunta atacaba directamente uno de los pilares más controvertidos del catolicismo: María, la devoción mariana, la veneración que millones profesaban hacia la Madre de Jesús. Para Villamizar, este era territorio minado, un punto débil evidente donde la tradición católica contradecía abiertamente las Escrituras. En la Biblia, específicamente en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito con absoluta claridad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no 2, no 3, no una colección de santos. 1, Cristo.
Y sin embargo, la Iglesia Católica promueve la oración a María, le atribuye títulos como mediadora, corredentora, intercesora, le piden que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Si Cristo es el único mediador, explíqueme, Padre Toro, con argumentos bíblicos sólidos, no contradicciones humanas, cómo justifica esta contradicción flagrante. ¿Cómo puede defender que millones de católicos recen el rosario, dirigiendo oraciones a una criatura y no al Creador? ¿Cómo puede sostener que esto no viola el principio fundamental de la mediación única de Cristo? La pantalla detrás de Villamizar proyectó el versículo en letras enormes. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El pastor señaló hacia la proyección con ademán teatral, como si el texto mismo fuera su testigo irrefutable. Parte de la audiencia protestante aplaudió. El moderador levantó la mano exigiendo silencio. Villamizar regresó a su púlpito con pasos medidos, dejando la pregunta flotando en el aire como una acusación sin respuesta posible. El padre Luis Toro no se movió durante toda la intervención. Permaneció con las manos apoyadas sobre su Biblia, los ojos fijos en Villamizar, sin un parpadeo que delatara nerviosismo. Cuando el cronómetro marcó el final del tiempo del pastor, el moderador le cedió la palabra. El sacerdote respiró profundo, no por ansiedad, sino para centrar sus pensamientos. Luego habló. Su voz no tenía el tono combativo de quien busca vencer en un debate. Tenía la firmeza serena de quien comparte una verdad evidente. Antes de responder su pregunta, Pastor Villamizar, necesito hacer una aclaración fundamental que afecta toda la premisa de su cuestionamiento. Cuando usted lee 1 Timoteo 2:5 y concluye que no puede haber ningún tipo de mediación o intercesión más allá de Cristo, está aplicando una interpretación restrictiva que el mismo texto bíblico contradice en múltiples pasajes. Observe. En 1 Timoteo 2:1-4, apenas unos versículos antes del que usted citó, Pablo exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ruega Pablo que se interceda. Si la mediación de Cristo eliminara cualquier forma de intercesión humana, este mandato de Pablo sería absurdo, contradictorio, pero no lo es, porque la mediación única de Cristo no excluye las intercesiones secundarias, las fundamenta. La pantalla detrás del Padre Toro proyectó 1 Timoteo 2:1-4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El texto permaneció visible mientras el sacerdote continuaba. Algunos en el sector protestante comenzaron a murmurar. Villamizar mantenía expresión seria, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Cuando usted le pide a un hermano de su congregación que ore por usted, está solicitando intercesión. Ese hermano no reemplaza a Cristo. Ese hermano no se convierte en mediador en el sentido de que Cristo deja de serlo. Ese hermano intercede ante Cristo por medio de Cristo, en Cristo. La mediación de Cristo es única, porque es la única que reconcilia al hombre con Dios, la única que tiene poder salvífico. Pero dentro de esa mediación única, los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, pueden y deben interceder unos por otros. Esto no solo no contradice a Cristo, es una expresión de su cuerpo místico actuando en comunión. El Padre Toro pasó una página de su Biblia, marcada previamente con un separador rojo. Levantó la vista hacia Villamizar antes de continuar. En el auditorio el silencio era absoluto. Ni un roce de ropa, ni una tos, ni un susurro. Ahora bien, respecto a María específicamente. La Iglesia Católica no enseña que María sea mediadora en el mismo sentido que Cristo. Enseña que María intercede, exactamente igual que usted intercede cuando ora por un hermano enfermo, exactamente igual que Pablo pedía oraciones a las comunidades que visitaba. Romanos 15:30, Pablo dice, «Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios». Pablo pidiendo intercesión. Santiago 5:16. La oración del justo tiene mucho poder. Intercesión efectiva. Apocalipsis 5:8. Los 24 ancianos en el cielo presentan copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, intercesión celestial. Los santos en el cielo participan de las oraciones del pueblo de Dios, no como mediadores que reemplazan a Cristo, sino como intercesores dentro del único cuerpo de Cristo. Los versículos aparecieron en cascada en las pantallas. Romanos 15:30, Santiago 5:16, Apocalipsis 5:8. Cada cita respaldaba la argumentación del sacerdote con precisión quirúrgica. Varios rostros en el sector protestante mostraban desconcierto. Villamizar había esperado una respuesta defensiva, quizás apelaciones a la tradición o al magisterio. No había anticipado este nivel de fundamentación bíblica directa.
Y aquí está el punto crucial, pastor. María no es una criatura cualquiera como usted sugirió. María es la Theotokos, la Madre de Dios, como la proclamó el Concilio de Éfeso en el año 431, no inventando un título nuevo, sino reconociendo lo que las Escrituras ya afirmaban. Lucas 1:43. Isabel, llena del Espíritu Santo, dice: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Madre de mi Señor. Si Jesús es Dios y lo es, entonces María es Madre de Dios. No porque haya creado la divinidad, sino porque dio a luz al Verbo encarnado. Y si Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce esta dignidad singular de María, ¿quién somos nosotros para negarla? El padre Toro hizo una pausa. Tomó el vaso de agua, bebió un sorbo lento. Dejó que la pregunta resonara en las mentes del auditorio. Luego cerró el círculo de su argumentación con la precisión de un cirujano cerrando una incisión. María en Caná de Galilea, Juan 2, 1-5, intercede ante su Hijo. No reemplaza a Cristo. Lo señala. Hagan lo que Él les diga. Esa es la función de María. Señalar a Cristo. Llevarnos a Cristo. Cuando un católico reza el Ave María, no está adorando a María. Está pidiendo su intercesión. Ruega por nosotros pecadores. Exactamente como usted pide a un hermano. Ruega por mí. La diferencia es que María, estando en la presencia plena de Dios en el cielo, puede interceder con una cercanía que nosotros en la tierra no poseemos aún. Hebreos 12. 1 nos habla de la nube de testigos que nos rodea. Testigos, no espectadores pasivos, testigos activos en comunión con la iglesia militante en la tierra. Las pantallas mostraban ahora Juan 2:5. Hagan lo que Él les diga. Las palabras de María en Caná. Villamizar garabateaba notas apresuradas en una libreta que había sacado del bolsillo. Su expresión ya no era de confianza absoluta. Había preocupación, concentración forzada. Concluyo con esto. La mediación de Cristo no se ve amenazada por la intercesión de María. Se manifiesta a través de ella. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, Juan 15:5. Los pámpanos no son la vid, pero la vida de la vid fluye a través de ellos. Así funciona la comunión de los santos. Cristo es el único mediador de salvación. Pero su mediación opera a través de su cuerpo, la Iglesia, de la cual María es el miembro más excelso. Rechazar la intercesión de María es rechazar la comunión del cuerpo de Cristo. Es reducir el cristianismo a una relación individualista con Dios, ignorando que somos un cuerpo, una familia, donde los miembros se ayudan mutuamente, tanto en la tierra como en el cielo. Su pregunta, pastor, no expone una contradicción católica. Expone una comprensión incompleta de lo que significa el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos. El cronómetro marcó 9 minutos 40 segundos. El padre Toro se detuvo exactamente allí. No añadió ni una palabra más. Regresó a su posición inicial, manos sobre la Biblia, mirada tranquila. El auditorio estalló, no en aplausos coordinados, sino en un estallido caótico de reacciones. El sector católico aplaudía con fervor. El sector protestante se dividía entre quienes permanecían en silencio absorto y quienes intercambiaban miradas confundidas. El moderador necesitó 30 segundos para restaurar el orden. Villamizar se ajustó la corbata. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero delataba incomodidad. Tomó la segunda tarjeta de su púlpito. Esta pregunta atacaría otro pilar católico controvertido: la Eucaristía, la transubstanciación. La afirmación de que el pan y el vino se convertían literal, no simbólicamente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para Villamizar, esto era teología medieval, supersticioso, contradictorio con el sentido común y con la enseñanza clara de Jesús sobre el simbolismo. En la última cena, Jesús toma el pan y dice: «Esto es mi cuerpo». Toma el vino y dice: «Esta es mi sangre». 1 Corintios 11:25. Haced esto en memoria de mí. En memoria. Recordatorio, símbolo, no transformación literal. Cuando Jesús dice en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida», ¿acaso se convirtió en una barra de pan? Cuando dice en Juan 10:9, «Yo soy la puerta», ¿se transformó en una puerta de madera? Jesús usaba lenguaje figurado constantemente. Y sin embargo la Iglesia Católica insiste en que en la Eucaristía ocurre una transformación literal, física, del pan en carne y del vino en sangre. Esto no solo contradice el lenguaje simbólico evidente de las Escrituras, contradice la realidad observable. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino.
Padre Toro, explíqueme con fundamento bíblico sólido, no con filosofía escolástica aristotélica. ¿Cómo sostiene que un pedazo de pan se convierte en el cuerpo físico de Cristo, cuando Cristo mismo usaba metáforas todo el tiempo? La proyección mostró Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Juan 10:9. Yo soy la puerta. 1 Corintios 11:25. Haced esto en memoria de mí. Villamizar había estructurado su pregunta con aparente lógica impecable. Lenguaje figurado, evidencia observable, contradicción entre afirmación dogmática y realidad. El sector protestante aplaudió con más intensidad esta vez. La pregunta parecía más fuerte, más difícil de refutar. El Padre Toro esperó a que el moderador le diera la palabra. Cuando lo hizo, el sacerdote no comenzó inmediatamente. Primero hizo algo inusual. Sonrió. No con sarcasmo ni con condescendencia. Con la sonrisa de quien reconoce una pregunta honesta pero mal planteada. Pastor Villamizar, su pregunta revela un error metodológico fundamental en la interpretación de Juan 6. Usted asume que porque Jesús usó lenguaje figurado en algunos pasajes, entonces todo lo que dijo debe ser figurado. Eso es una falacia lógica. Jesús también dijo cosas literales. Cuando dijo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán», hablaba literalmente. Cuando dijo, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», hablaba literalmente. El contexto determina si un pasaje es figurado o literal. Entonces la pregunta correcta no es, ¿Jesús usaba metáforas? Sino, el contexto de Juan 6 indica lenguaje figurado o literal. Y la respuesta, cuando se lee el capítulo completo sin prejuicios, es inequívocamente literal. El Padre abrió su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6. Pasó el dedo por los versículos mientras hablaba, como si estuviera guiando a un estudiante a través de un texto complejo pero comprensible. Leamos Juan 6 completo. Versículo 35, Jesús dice, «Yo soy el pan de vida». Bien, ahí podríamos pensar en símbolo, pero continúa. Versículo 51, «El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Aquí ya no usa el verbo ser en sentido metafórico, usa el verbo dar, mi carne. Los judíos entienden que habla literalmente, y por eso disputan entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 52. Si Jesús hubiera estado hablando simbólicamente, este era el momento perfecto para aclararlo. Pero no lo hace. Al contrario, intensifica su afirmación. La pantalla proyectó Juan 6:51. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El Padre Toro permitió que el versículo permaneciera visible mientras continuaba desarrollando su argumento. Algunos en la audiencia protestante comenzaban a consultar sus propias Biblias, verificando los versículos citados. Versículo 53. Jesús les dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En verdad. Fórmula solemne que Jesús usa para enfatizar declaraciones cruciales. No dice, si no recordáis simbólicamente. Dice, si no coméis. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera comida, verdadera bebida. ¿Cómo puede usted leer esto y concluir que Jesús hablaba simbólicamente? El Padre Toro levantó la vista hacia Villamizar, quien permanecía inmóvil en su púlpito. El pastor ya no tomaba notas. Simplemente escuchaba, con expresión cada vez más tensa. Y aquí está el detalle definitivo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos lo abandonan, no porque malentendieron un símbolo, sino porque entendieron perfectamente que hablaba literalmente y les pareció inaceptable. Si Jesús hubiera estado usando una metáfora y sus discípulos lo malinterpretaron, él los habría corregido. Siempre lo hizo cuando hubo malentendidos. Nicodemo malentendió el nuevo nacimiento, Juan 3:4, y Jesús lo aclaró. La samaritana malentendió el agua viva, Juan 4:11, y Jesús lo explicó. Pero aquí, cuando los discípulos se van porque entienden que habla literalmente de comer su carne, Jesús no los detiene para aclarar. Les pregunta a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro acepta la enseñanza literal aunque no la comprende completamente. Las pantallas mostraron Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. El impacto del versículo resonó en el auditorio. Muchos no conocían este detalle, no sabían que discípulos habían abandonado a Jesús específicamente por esta enseñanza.
Ahora, usted mencionó 1 Corintios 11:25. Haced esto en memoria de mí. Y concluye que es solo símbolo. Pero lea el contexto completo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado del cuerpo y de la sangre. No culpado de profanar un símbolo. Culpado de un crimen contra el cuerpo y la sangre real de Cristo. Versículo 29. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Sin discernir el cuerpo. Pablo habla de discernir la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si fuera solo pan simbólico, esta advertencia sería absurdamente desproporcionada. El Padre Toro bebió agua nuevamente. Dejó que los versículos proyectados en las pantallas se grabaran en las mentes del auditorio. 1 Corintios 11, 27 y 29. Las palabras de Pablo demolían la interpretación simbólica con contundencia implacable. Y finalmente, respecto a su argumento de que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino según la realidad observable, aquí está confundiendo accidentes con sustancia. Filosofía escolástica, dice usted despectivamente, pero es filosofía basada en el sentido común y en la revelación bíblica. Los accidentes, lo que percibimos con los sentidos, permanecen. Pan en apariencia, vino en apariencia, pero la sustancia, la realidad profunda de lo que es, cambia. Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no es superstición. Es el misterio de la encarnación continuado. Dios haciéndose presente bajo formas humildes. Así como el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros sin dejar de ser Dios. Así Cristo se hace presente en la Eucaristía bajo las apariencias de pan y vino sin dejar de ser Cristo. El cronómetro marcó 8 minutos 50 segundos. El Padre Toro había terminado. No añadió retórica innecesaria ni adornos teológicos. La respuesta estaba completa, fundamentada exclusivamente en las Escrituras, sin apelar una sola vez a la tradición o al magisterio que Villamizar había anticipado como defensa católica típica. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Era el silencio de quienes acaban de presenciar algo que no esperaban. Argumentos bíblicos sólidos, directos, imposibles de descartar como meras invenciones humanas. Villamizar respiró profundo. 2 preguntas, 2 respuestas que no había previsto con esa profundidad escriturística. Pero le quedaba una tercera pregunta. La más importante, la que atacaba el corazón mismo de la autoridad católica, el papado. La pretensión de que un hombre, el obispo de Roma, pudiera reclamar supremacía sobre toda la iglesia cristiana. Para Villamizar, esto era la mayor desviación del cristianismo primitivo, una estructura de poder inventada siglos después de Cristo, ajena completamente al Nuevo Testamento. Tomó la tercera tarjeta. Sus manos temblaban ligeramente, apenas perceptible, pero el movimiento delató tensión acumulada. Cuando habló, su voz mantenía firmeza, pero había perdido el tono triunfal del inicio. Ahora sonaba más defensiva, como si la pregunta fuera su última oportunidad de recuperar terreno perdido. Jesús fundó su iglesia sobre la roca. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica interpreta esto como que Pedro fue el primer papa, estableciendo una sucesión papal que continúa hasta hoy. Pero si leemos el contexto completo, Jesús no está hablando de Pedro como persona, sino de la confesión de fe que Pedro acaba de hacer. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión es la roca, la fe en Cristo, no un hombre. Además, en el griego original hay una distinción clara. Jesús dice, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca grande, edificaré mi iglesia. Está diferenciando entre Pedro y la roca sobre la cual edifica. La roca es Cristo mismo. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Padre Toro, ¿cómo justifica bíblicamente que un hombre mortal tenga autoridad suprema sobre toda la iglesia cuando Cristo es la única cabeza? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento la institución del papado con su estructura de poder centralizado? La pantalla proyectó Mateo 16:18 en griego con traducción al español. Villamizar había preparado esta pregunta con cuidado meticuloso. Argumento lingüístico, distinción entre Petros y Petra, negación de autoridad humana suprema. Era su mejor carta. Su última esperanza de demostrar superioridad doctrinal. El Padre Toro permaneció quieto durante unos segundos después de recibir la palabra. Luego inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce un argumento común pero fundamentalmente erróneo. Cuando habló, su tono era pedagógico, casi paternal.
Pastor Villamizar, su pregunta contiene varios errores exegéticos que necesito abordar sistemáticamente. Primero, el argumento de Petros versus Petra. Este es un argumento que surge únicamente cuando se lee el texto en griego, sin considerar que Jesús hablaba arameo. En arameo, la lengua que Jesús usaba, la palabra para Pedro y para roca, es la misma, Kefa. No hay distinción. Jesús dijo, «Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia». Cuando el Evangelio fue traducido al griego, los traductores enfrentaron un problema gramatical. Petros es masculino, apropiado para nombre de hombre. Petra es femenino, apropiado para objeto. No podían llamar a Pedro con nombre femenino, entonces usaron Petros. Pero la intención original aramea es clara. Pedro y la roca son la misma realidad. Jesús estaba nombrando a Pedro como fundamento visible de su iglesia. La pantalla mostró el versículo en arameo con transliteración. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa. La identidad lingüística era innegable. Varios en la audiencia protestante intercambiaron miradas incómodas. El argumento Petros versus Petra era uno de los pilares de su rechazo al papado. Verlo desmantelado con evidencia lingüística directa generaba desorientación. Segundo punto. Usted dice que la roca es la confesión de fe, no la persona. Pero Jesús no le cambia el nombre a la confesión. Le cambia el nombre a Pedro. Simón se convierte en Pedro, en roca. En toda la Escritura, cuando Dios cambia el nombre de alguien, es porque le asigna una misión específica. Abraham se convierte en Abraham, padre de muchedumbre. Jacob se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Simón se convierte en Pedro, roca. El cambio de nombre indica vocación específica. Pedro recibe vocación de ser fundamento estable de la iglesia. No fundamento en el sentido de Cristo, que es el fundamento último, sino fundamento ministerial, pastoral, de gobierno visible. El Padre Toro señaló hacia su Biblia, página marcada en Mateo 16. Luego continuó con lo que parecía ser el núcleo de su respuesta, el punto que desarticularía completamente la objeción de Villamizar. Y aquí está la evidencia más contundente. Versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves. En la cultura judía, las llaves representaban autoridad administrativa. Isaías 22:22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Autoridad plena. Jesús entrega esas llaves a Pedro, no a todos los apóstoles en este momento, a Pedro específicamente, y añade, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Poder de atar y desatar. Poder legislativo y judicial en términos rabínicos. Jesús está constituyendo a Pedro como administrador supremo del reino en la tierra. Las pantallas proyectaron Isaías 22:22 junto a Mateo 16:19. La conexión tipológica era evidente. Las llaves, símbolo de autoridad suprema en el Antiguo Testamento, transferidas a Pedro en el Nuevo Testamento. Pero no se queda ahí la evidencia. Lucas 22:31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Jesús ora específicamente por Pedro, no por todos los apóstoles. Y le encomienda la tarea de confirmar a los hermanos. Confirmar. Fortalecer. Liderar. Juan 21:15 al 17. Después de la resurrección, Jesús pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y 3 veces le encomienda, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Apacentar y pastorear es lenguaje de autoridad pastoral suprema. Jesús está constituyendo a Pedro como pastor universal de toda la iglesia. El Padre Toro hizo una pausa, bebió agua. El auditorio permanecía en tensión máxima. Cada palabra resonaba con peso escriturístico irrefutable. Villamizar había bajado la mirada hacia su Biblia, buscando los versículos citados, como si necesitara verificar personalmente que estaban allí, que eran reales. Ahora, usted pregunta dónde está en el Nuevo Testamento la estructura institucional del papado. La estructura visible se desarrolla efectivamente con el tiempo, pero los fundamentos están todos en la Escritura. Hechos 1 al 15. Es Pedro quien toma la iniciativa de reemplazar a Judas. Hechos 2:14. Es Pedro quien predica el primer sermón en Pentecostés. Hechos 3. Es Pedro quien realiza el primer milagro público. Hechos 5. Es Pedro quien confronta a Ananías y Zafira. Hechos 10. Es Pedro quien recibe la revelación de que los gentiles pueden entrar a la iglesia. Hechos 15.
Es Pedro quien da el discurso decisivo en el Concilio de Jerusalén, después del cual la asamblea calla y acepta su juicio. Una y otra vez, Pedro actúa como líder visible de los apóstoles, no porque los demás no tengan autoridad apostólica, sino porque Pedro tiene un primado de autoridad dado por Cristo mismo. Las pantallas mostraban los versículos de Hechos en sucesión rápida. Hechos 1:15, Hechos 2:14, Hechos 3:1, Hechos 5:3, Hechos 10:9, Hechos 15:7. La evidencia bíblica del liderazgo de Pedro era abrumadora. Cada pasaje confirmaba un patrón consistente. Pedro al frente, Pedro tomando decisiones, Pedro hablando en nombre de los demás. Pablo mismo, Gálatas 1:18, después de su conversión sube a Jerusalén específicamente para ver a Pedro. Permanece con él 15 días. ¿Por qué Pedro y no otro apóstol si todos tienen igual autoridad? Porque Pedro tiene un lugar único. Pablo lo reconoce. Gálatas 2:7-8. Pedro tiene el apostolado de la circuncisión, Pablo el de los gentiles. Pero ambos reconocen que la unidad de la iglesia pasa por la comunión con Pedro. 2 Pedro 3:15-16. Pedro habla de las cartas de Pablo como escritura inspirada, ejerciendo autoridad de reconocer qué textos son canónicos. Función magisterial. El padre Toro levantó su Biblia ligeramente, como quien sostiene la prueba definitiva de su argumento. Luego pronunció las palabras que serían el golpe final a la objeción de Villamizar. Y aquí está la cuestión fundamental, pastor. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Mateo 16:18. Si la iglesia que él fundó sobre Pedro apostatara completamente, convirtiéndose en la gran ramera del Apocalipsis como muchos protestantes afirman, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron. Entonces la promesa de Cristo falló. Entonces Cristo mintió o fue impotente para preservar su iglesia. Pero Cristo no miente y no es impotente. Por lo tanto, la iglesia que él fundó, con Pedro como piedra visible, ha permanecido y permanecerá hasta el fin de los tiempos. El papado no es invención humana. Es la estructura que Cristo estableció para garantizar unidad visible, autoridad doctrinal y continuidad histórica. Rechazar el papado es rechazar el plan de Cristo para su iglesia. Es sustituir la estructura divina por interpretaciones privadas que generan 30,000 denominaciones protestantes divididas entre sí, cada una reclamando tener la verdad, ninguna con autoridad para resolver disputas definitivamente. El cronómetro marcó 9 minutos 30 segundos. El padre Toro se detuvo. Regresó a su posición, manos sobre la Biblia, expresión serena. El silencio en el auditorio era ensordecedor. No era el silencio de la expectativa, era el silencio del shock. Incluso muchos en el sector protestante, quienes habían llegado esperando presenciar la humillación del sacerdote católico, permanecían inmóviles, procesando argumentos que nunca habían escuchado con esa claridad, con esa fundamentación bíblica directa. Villamizar permaneció de pie en su púlpito. No se movió para tomar el micrófono cuando el moderador anunció el espacio para comentarios finales. Simplemente miraba hacia el frente, hacia ningún punto específico, con expresión de quien acaba de ver derrumbarse certezas que había sostenido durante décadas. Sus 3 preguntas, diseñadas meticulosamente para exponer contradicciones católicas, habían sido respondidas con una profundidad escriturística que no había anticipado. No con tradición, no con filosofía escolástica, no con apelaciones al magisterio, con la Biblia. Solo con la Biblia, versículo tras versículo, contexto tras contexto. El moderador repitió la invitación a los comentarios finales. Villamizar finalmente reaccionó. Tomó el micrófono. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, algo inesperado ocurrió. Algo que nadie en el auditorio había previsto. Algo que transformaría el debate en un evento completamente diferente. Las puertas laterales del auditorio se abrieron de golpe. El sonido del metal contra las paredes resonó como explosión en el silencio tenso. Todos los rostros giraron hacia la interrupción. 3 personas entraron caminando con pasos decididos por el pasillo central. 2 mujeres y un hombre. Sus rostros mostraban determinación mezclada con dolor. Llevaban documentos en las manos. Documentos que sostenían como evidencia irrefutable de algo terrible. El moderador intentó detenerlos. Este es un evento privado, necesitan autorización. Pero las 3 personas no se detuvieron. Siguieron avanzando hasta llegar frente al escenario, frente a las cámaras que transmitían en vivo. Una de las mujeres, alrededor de 30 años, cabello negro recogido en cola, rostro marcado por lágrimas recientes, tomó uno de los micrófonos de mano que había en la mesa de prensa. Su voz temblaba pero era audible para todo el auditorio. Necesito hablar.
Todos necesitan saber quién es realmente el pastor Hernán Villamizar. Todos necesitan saber qué hace con las mujeres de su congregación cuando promete liberación espiritual, lo que hace en su oficina pastoral cuando cierra la puerta con llave, lo que hace cuando dice que el Espíritu Santo le reveló que necesitamos sesiones privadas de oración. El auditorio estalló en murmullo confuso. Las cámaras enfocaron a la mujer. Villamizar palideció visiblemente. Intentó hablar, pero su voz no salió. El moderador pidió seguridad. Pero la segunda mujer ya había tomado otro micrófono. Su voz era más firme, cargada de rabia contenida durante años. Yo también fui víctima. Durante 2 años. Me decía que el enemigo me atacaba sexualmente en sueños y que necesitaba imposición de manos especial para liberarme. Imposición de manos que incluía tocar partes de mi cuerpo que ningún pastor debería tocar. Me decía que si hablaba, el demonio destruiría a mi familia, que Dios me castigaría por difamar a un ungido. Tuve que irme de la ciudad para escapar. Pero ahora regresé, porque vi que iba a estar aquí, frente a cámaras, frente a miles de personas, y no podía dejar que siguiera fingiendo ser hombre de Dios. El hombre que las acompañaba, esposo de la primera mujer según explicó después, mostró documentos a las cámaras. Certificados médicos, informes psicológicos, mensajes de texto, evidencia de años de abuso sistemático bajo pretexto de consejería espiritual. Hemos ido a las autoridades. Hemos presentado denuncia formal. Pero también necesitábamos que esto fuera público. Que toda la gente que lo sigue sepa la verdad. Que las otras víctimas que tienen miedo se atrevan a hablar. El auditorio era caos ahora. Gritos de incredulidad. Llantos. Personas de la congregación de Villamizar que se levantaban negando las acusaciones. Otras que permanecían sentadas con expresión de horror creciente. Como si piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Cámaras enfocando alternativamente a las víctimas, a Villamizar, al padre Toro que permanecía inmóvil en su púlpito, observando la escena con expresión grave. Villamizar intentó hablar finalmente. Son mentiras. Esto es una conspiración católica para desacreditarme. Ella, señalando a la primera mujer, fue expulsada de la congregación por inmoralidad. Ella, señalando a la segunda, tiene problemas mentales documentados. Esto es persecución contra un siervo de Dios. Pero su voz carecía de convicción. Sus manos temblaban visiblemente. Su rostro había perdido todo rastro de la confianza que mostraba al inicio del debate. La tercera persona que había entrado, una mujer mayor de aproximadamente 50 años, tomó el micrófono que la segunda mujer le extendió. Yo fui secretaria de la iglesia Alfa y Omega durante 12 años. Vi cosas que me avergüenza no haber denunciado antes. Vi mujeres entrando a su oficina llorando y saliendo destrozadas. Vi registros financieros alterados. Vi diezmos usados para pagar viajes personales, restaurantes caros, ropa de marca. Vi cómo manipulaba a familias enteras usando información privada que obtenía en confesiones pastorales. Renuncié hace 3 años porque no podía seguir siendo cómplice, pero guardé copias de todo, y hoy las autoridades tienen esas copias. La transmisión en vivo había alcanzado pico de 300,000 espectadores. Los comentarios en redes sociales explotaban. Capturas de pantalla de las denunciantes circulaban. Hashtags sobre abuso pastoral en iglesias evangélicas comenzaban a ser tendencia. El debate teológico había quedado completamente eclipsado por algo infinitamente más grave, por el desenmascaramiento público de un depredador que había usado su posición de autoridad espiritual para victimizar mujeres vulnerables durante años. Villamizar intentó bajar del escenario. Seguridad ya había llegado, pero no para expulsar a las denunciantes. 2 oficiales de policía que habían estado presentes en el evento por protocolo de seguridad se acercaron a él. Uno de ellos habló en voz baja, pero el micrófono captó palabras fragmentadas. Necesitamos que nos acompañe. Hay una orden de citación. Villamizar negó con la cabeza. Esto es ilegal. No pueden arrestarme aquí. El oficial respondió con calma profesional. No es arresto. Es citación para declarar. Pero debe acompañarnos ahora. El padre Toro bajó de su púlpito. Caminó hacia donde estaban las 3 denunciantes. Se acercó a la primera mujer, la de 30 años que había hablado primero. Ella lo miró con mezcla de gratitud y dolor. El sacerdote no dijo nada. Simplemente le ofreció su mano. Ella la tomó. Luego abrazó al padre y lloró. Lloró con la intensidad de quien finalmente había podido hablar, de quien finalmente había sido escuchada, de quien finalmente veía que su voz importaba. La segunda mujer se acercó también. El padre Toro la abrazó igual. Luego abrazó a la mujer mayor, la exsecretaria.
Finalmente miró al esposo de la primera víctima y le estrechó la mano con firmeza. Su voz era baja, pero las cámaras cercanas captaron sus palabras. Fueron muy valientes. Dios las protegerá. La iglesia las acompañará en este proceso. No están solas. El auditorio seguía en caos controlado. La policía escoltaba a Villamizar hacia la salida mientras él intentaba mantener compostura frente a las cámaras que seguían transmitiendo cada segundo. Sus seguidores más fieles lo seguían gritando que era persecución religiosa, que era conspiración católica, que el diablo estaba atacando al ungido de Dios. Pero otros miembros de su propia congregación permanecían sentados con rostros desencajados, procesando la revelación, recordando detalles que ahora cobraban sentido terrible. El moderador intentó recuperar control del evento, pidió que las cámaras dejaran de transmitir. Pero los técnicos de video, bajo instrucciones de sus productores que entendían el valor periodístico de lo que estaba ocurriendo, mantuvieron las transmisiones activas. 350,000 espectadores ahora. El número seguía creciendo. Redes sociales ardían con reacciones. Algunos celebraban la exposición del abuso. Otros atacaban a las víctimas acusándolas de mentir. Otros más cuestionaban por qué habían esperado tanto para hablar. El padre Toro guió a las 3 denunciantes hacia un área lateral del escenario, alejándolas del tumulto principal. Un grupo de personas del sector católico, principalmente mujeres, se acercaron ofreciendo agua, pañuelos, palabras de apoyo. Una de ellas, psicóloga según se identificó después, comenzó a hablar en voz baja con las víctimas, ofreciendo acompañamiento profesional. El ambiente había cambiado completamente. Lo que comenzó como debate teológico se había transformado en algo mucho más urgente y doloroso. Villamizar alcanzó la salida del auditorio escoltado por los oficiales. Antes de cruzar las puertas, giró hacia las cámaras una última vez. Su rostro mostraba mezcla de furia y desesperación. Esto es difamación. Voy a demandar a todos. A las mentirosas, a los organizadores, a los católicos que planearon esto. Dios me vindicará. Pero su voz carecía de poder. Las palabras sonaban huecas, defensivas, el último recurso de quien sabe que la verdad está saliendo a la luz y no hay forma de detenerla. Una vez que Villamizar desapareció por las puertas, el auditorio comenzó a vaciarse parcialmente. Algunos se fueron escandalizados. Otros permanecieron queriendo saber más, queriendo entender qué acababa de suceder. Los organizadores del evento, 2 laicos católicos que habían coordinado la logística, se acercaron al padre Toro visiblemente perturbados. Padre, no sabíamos que esto iba a pasar. Las víctimas no nos contactaron previamente. El sacerdote asintió con comprensión. No hay problema. Hicieron lo correcto viniendo aquí. Era el momento y el lugar adecuados para exponer la verdad. Las cámaras de televisión que habían transmitido el debate empezaron a reorganizarse para entrevistas posteriores. Periodistas se acercaban a las víctimas pidiendo declaraciones. El esposo de la primera denunciante actuaba como vocero protector, filtrando qué medios podían acercarse y cuáles no. Tenemos abogado. Todas las entrevistas deben coordinarse a través de él. Ahora mismo solo queremos que sepan que hay evidencia sólida, documentos, mensajes, testimonios de otras víctimas que empezarán a hablar ahora que vieron que no están solas. Un periodista de Canal Católico se acercó al padre Toro. Padre, ¿sabía usted algo sobre estas acusaciones antes del debate? El sacerdote negó con la cabeza. No sabía nada específico. Pero he escuchado rumores durante años sobre pastores evangélicos que abusan de su autoridad espiritual. No solo Villamizar. Es problema sistémico en muchas iglesias donde no hay estructura de rendición de cuentas, donde el pastor es autoridad absoluta sin supervisión de obispos o superiores. Esa falta de estructura facilita el abuso. Otro periodista preguntó si esto invalidaba los argumentos teológicos del debate. El padre Toro respondió con claridad. Los argumentos teológicos permanecen válidos independientemente del carácter moral de quien los presenta. Villamizar hizo preguntas legítimas. Yo respondí con la escritura. Esa parte del debate se sostiene por sí misma, pero lo que acaba de revelarse muestra algo que siempre he sostenido. La interpretación privada de la Biblia sin autoridad magisterial lleva al caos. No solo caos doctrinal con 30,000 denominaciones divididas, también caos moral donde cualquiera puede proclamarse pastor, interpretar las escrituras según su conveniencia y victimizar personas sin rendir cuentas a nadie. La primera víctima, cuyo nombre era Camila, según reveló después, se acercó al grupo de periodistas acompañada por la psicóloga. Su rostro mostraba agotamiento pero también alivio. Quiero que quede claro algo. Esto no es ataque contra el protestantismo. Conozco pastores evangélicos buenos, honestos, que sirven a Dios genuinamente.
Esto es sobre un hombre específico que usó su posición para hacer daño. Y sobre una estructura que le permitió hacerlo durante años sin consecuencias. Necesitamos que todas las iglesias, católicas y protestantes, tengan protocolos claros contra el abuso. Supervisión real. Consecuencias reales. Un hombre mayor del sector protestante se acercó tímidamente. Era miembro de la congregación Alfa y Omega, según explicó. Su voz temblaba. Yo creí en el pastor Villamizar durante 15 años. Di diezmos fielmente. Llevé a mi familia cada domingo. Y ahora descubro esto. Me siento traicionado. Engañado. No sé qué creer ahora. El padre Toro se acercó a él con expresión compasiva. Su fe en Cristo no depende de un hombre. Los hombres fallan. Todos fallamos. Pero Cristo permanece. Busque una comunidad donde haya verdadera rendición de cuentas, donde el pastor no sea dictador, sino servidor bajo autoridad mayor. La segunda víctima, llamada Andrea, dio declaración a cámara con voz firme. Durante años tuve miedo de hablar porque pensaba que nadie me creería, que dirían que era mi culpa, que estaba difamando a siervo de Dios. Pero cuando vi que iba a estar aquí, en este debate, frente a tanta gente, supe que era ahora o nunca. Camila me contactó hace 3 semanas, nos organizamos, conseguimos abogado, reunimos evidencia, y esperamos este momento, porque sabíamos que las cámaras estarían aquí, que no podría esconderse. El esposo de Camila añadió detalles cruciales. Hay al menos 7 víctimas más que conocemos. Algunas están dispuestas a testificar. Otras todavía tienen miedo. Pero ahora que esto es público, esperamos que más mujeres encuentren valor para hablar. Villamizar operaba con patrón consistente. Identificaba mujeres vulnerables, usualmente con problemas emocionales o familiares. Les ofrecía consejería pastoral privada. Luego escalaba el contacto físico gradualmente bajo pretexto de liberación espiritual. Les decía que el Espíritu Santo le revelaba que necesitaban sanación especial, y las amenazaba con maldiciones si hablaban. La exsecretaria, identificada como Beatriz, mostró a los periodistas carpetas con documentación, registros financieros de la iglesia donde diezmos y ofrendas se desviaban a cuentas personales de Villamizar, facturas de hoteles de lujo pagados con fondos de la congregación, contratos inflados con proveedores que daban comisiones secretas al pastor. La corrupción no era solo sexual, era total. Y yo fui cómplice por años porque tenía miedo, porque él me decía que estábamos haciendo obra de Dios y que el fin justificaba los medios. Me avergüenzo profundamente. El padre Toro escuchaba cada testimonio con atención concentrada. Su rostro reflejaba dolor genuino ante el sufrimiento de estas personas. Cuando Beatriz terminó de hablar, el sacerdote le puso mano en el hombro. Usted dio el paso más importante, reconocer el error y actuar para corregirlo. Eso requiere más valor que nunca haber fallado. Dios la perdonó en el momento en que decidió hacer lo correcto. Ahora necesita perdonarse a sí misma. Beatriz lloró. No lágrimas de dolor, sino de catarsis. Gracias, Padre. Necesitaba escuchar eso. He cargado esta culpa durante 3 años. No podía ni ir a iglesia porque sentía que Dios me odiaba. El padre Toro negó suavemente. Dios nunca odia a sus hijos. Ni siquiera cuando fallan. Especialmente cuando fallan. Por eso envió a Cristo, para cargar nuestros pecados y ofrecernos redención. Usted está redimida. Crea eso. El auditorio se había vaciado a la mitad. Los que permanecían se dividían en grupos conversando intensamente. Católicos y protestantes mezclados ahora, no en confrontación sino en procesamiento colectivo de lo ocurrido. Un pastor evangélico de iglesia diferente, que había asistido como observador neutral, se acercó al padre Toro. Padre, aunque no compartimos doctrina, tengo que reconocer que sus respuestas fueron impresionantes, y su reacción ante las víctimas fue exactamente lo que Cristo habría hecho. Necesitamos más diálogo como este. Diálogo honesto donde podamos discrepar teológicamente pero unirnos contra el mal real que daña a las personas. El padre Toro extendió su mano. El pastor evangélico la estrechó firmemente. Gracias, pastor. Ese es exactamente el espíritu que necesitamos. Podemos discutir sobre María, sobre la Eucaristía, sobre el papado. Pero todos debemos estar de acuerdo en que proteger a los vulnerables es prioridad absoluta, que el abuso espiritual es crimen grave, que quien usa autoridad religiosa para victimizar debe enfrentar consecuencias. En eso católicos y protestantes debemos estar unidos.
Un joven universitario protestante que había llegado esperando ver triunfar a Villamizar se acercó visiblemente afectado. Padre, vine aquí pensando que usted era enemigo de la verdad, pensando que el catolicismo era apostatía, pero escuché sus respuestas. Vi cómo trató a las víctimas, y ahora no sé qué pensar. Toda mi vida me enseñaron que los católicos no conocen la Biblia, pero usted la conoce mejor que mi pastor. El padre Toro sonrió con calidez. No se trata de conocerla mejor. Se trata de conocerla en comunión con la iglesia que Cristo fundó. La Biblia no es libro para interpretar privadamente. Es tesoro de la iglesia para ser entendido en la tradición apostólica. Estudie, investigue, ore, y permita que el Espíritu Santo lo guíe hacia la plenitud de la verdad. Las víctimas empezaron a retirarse escoltadas por su abogado y la psicóloga. Camila se detuvo frente al padre Toro una vez más. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta personal? El sacerdote asintió. Yo fui católica de niña. Me alejé cuando adolescente porque me parecía aburrido. Me uní a iglesia evangélica porque parecía más viva, más emocional, y terminé siendo víctima de este hombre. ¿Cómo puedo volver a confiar en algo religioso después de esto? El padre Toro respiró profundo antes de responder. La confianza no se restaura con palabras, sino con acciones consistentes en el tiempo. No le pido que confíe ciegamente en la iglesia católica o en mí. Le pido que dé una oportunidad a Cristo tal como Él se reveló en la historia. No el Cristo de interpretaciones privadas que cada quien moldea según conveniencia. El Cristo de la tradición apostólica ininterrumpida de 2000 años. El Cristo presente en los sacramentos. El Cristo que prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Venga a una misa. Siéntese en silencio. Observe. No tiene que comprometerse a nada. Solo observe y permita que el Espíritu Santo le hable. Camila asintió lentamente. Lo pensaré, padre. Gracias por sus palabras. Y gracias por no aprovechar este momento para hacer proselitismo barato. Eso me dice más que cualquier argumento teológico. El padre Toro sonrió. La verdad no necesita manipulación. Se manifiesta por sí misma cuando se le da espacio. Que Dios la bendiga en su sanación. Los periodistas comenzaron a retirarse llevando su material para noticieros de la tarde. El debate teológico que había comenzado la mañana ocuparía titulares, ciertamente, pero las denuncias contra Villamizar dominarían la cobertura. Ya circulaban rumores de que Fiscalía abriría investigación formal, que otras víctimas en otras ciudades estaban contactando autoridades, que el caso podría ser mucho más grande de lo que aparentaba inicialmente. El padre Toro recogió su Biblia y su rosario del púlpito. Un grupo de católicos que habían permanecido se acercó pidiéndole fotografías y autógrafos. Él accedió con paciencia, pero pidió que hicieran silencio. Este no es momento de celebración. Acabamos de presenciar revelación de gran sufrimiento. Oremos por las víctimas. Oremos por Villamizar también, para que reconozca su pecado y se arrepienta genuinamente. Y oremos por nosotros, para que nunca permitamos que nuestra iglesia se convierta en lugar donde el abuso pueda esconderse. Los fieles hicieron silencio. El padre Toro guió oración breve pero intensa. Señor Jesús, tú que dijiste que quien escandalice a uno de estos pequeños más, le valdría que le ataran piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar, mira con misericordia a quienes han sufrido abuso en nombre de tu iglesia. Sana sus heridas, restaura su confianza, y concede a los abusadores gracia del arrepentimiento verdadero. Protege a tu iglesia de los lobos rapaces que vienen disfrazados de ovejas. Y danos a nosotros, tus ministros, humildad para servir según tu ejemplo, no según nuestros intereses. Amén. Un silencio reverente siguió a la oración. Luego, gradualmente, las personas comenzaron a dispersarse. El auditorio se vaciaba lentamente mientras personal de limpieza empezaba a recoger sillas y desarmar equipos. El padre Toro caminó hacia la salida lateral acompañado por los dos organizadores del evento. Uno de ellos, hombre de aproximadamente 40 años, le habló con preocupación. Padre, esto se va a volver mediático. Va a haber ataques en redes sociales. Van a decir que todo fue montaje católico. ¿Está preparado para eso? El sacerdote asintió con calma. La verdad siempre genera reacción violenta de quienes prefieren la mentira. Pero la verdad prevalece. Siempre prevalece. No me preocupan los ataques. Me preocupa que las víctimas reciban justicia. Que otras mujeres se atrevan a hablar. Que este caso sirva para implementar protocolos mejores en todas las iglesias. Si mi nombre se ensucia en el proceso, es precio pequeño. Salieron del auditorio hacia el estacionamiento. Afuera, grupos de personas aún conversaban acaloradamente. Algunos lloraban, otros discutían. El sol del mediodía caía fuerte sobre Medellín.
La ciudad continuaba a su ritmo normal, ajena al drama que acababa de desarrollarse dentro del centro de convenciones. Pero para los 2.500 que habían estado presentes, y para los cientos de miles que habían seguido la transmisión, algo había cambiado. Certezas se habían sacudido, preguntas incómodas habían surgido, y víctimas silenciadas durante años finalmente habían encontrado voz. El padre Toro subió al vehículo que lo llevaría de regreso. Antes de cerrar la puerta, miró hacia el edificio del centro de convenciones una última vez. Las cámaras aún permanecían afuera capturando declaraciones finales. El debate había terminado de manera que nadie anticipó. 3 preguntas teológicas respondidas con precisión escriturística. 3 víctimas encontrando valor para exponer años de abuso sistemático. Un pastor desenmascarado frente a miles de testigos. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Medellín, el sacerdote sacó su rosario del bolsillo. Lo sostuvo entre sus manos sin rezarlo aún. Simplemente lo contempló. Pensó en Camila, en Andrea, en Beatriz. Pensó en las otras víctimas que todavía tenían miedo de hablar. Pensó en Villamizar enfrentando finalmente consecuencias de sus acciones. Pensó en los miles que habían presenciado todo y ahora procesaban cuestionamientos profundos sobre autoridad, verdad y responsabilidad en la fe cristiana. Su teléfono vibró constantemente con notificaciones, mensajes de apoyo, mensajes de odio, invitaciones a entrevistas, amenazas veladas. Lo colocó en modo silencio y guardó en el bolsillo. Cerró los ojos, comenzó a rezar el rosario en silencio, no por victoria en debate, sino por sanación, por justicia, por verdad que continuara manifestándose, por una iglesia más santa, más transparente, más fiel al Evangelio de Cristo que vino no a ser servido sino a servir.